El Señor te bendiga, Iglesia Ebenecer Central. El Señor bendiga a todas las personas que nos ven a través de nuestro canal de YouTube. Una vez más agradezco al Señor la oportunidad de exponer su palabra, de compartir esta palabra en esta mañana de resurrección. La mañana en la cual conmemoramos, celebramos que Jesús resucitó. Y por eso les invito a abrir sus Biblias en el Evangelio según San Mateo, capítulo 28, versículos 1 al 7, que voy a leer para ustedes en la versión Reina Valera del 60. Dice así la palabra del Señor. En Mateo 28, versículos 1 al 7. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago, y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí, va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. He aquí, os lo he dicho. Inclina tu rostro. Bendito y amado Padre Celestial, te damos gracias. Muchas gracias. Gracias por enviar a tu Hijo Jesús a morir en la cruz del Calvario por nosotros. Gracias. Muchas gracias por ese sacrificio a favor nuestro. Gracias porque borras nuestro pecado, lavándolo en la sangre de Jesús. Muchas gracias. Gracias porque Jesús no se quedó en la tumba. Gracias porque resucitó. Gracias porque hoy podemos celebrar esa victoria que tú nos regalaste. Muchas gracias. Te bendecimos, Señor. Hoy es domingo de resurrección y el mundo cristiano, como estamos diciendo, celebra que la muerte no pudo retener a Jesús en la tumba. Jesús está vivo, Jesús está con nosotros, Jesús está sentado a la diestra del Padre intercediendo por cada uno de nosotros y pronto volverá por su iglesia. Hay que celebrar, hoy es día de celebración. Y si bien es cierto que no podemos organizar milimétricamente todos los eventos alrededor de la resurrección de Jesús que están narrados en los 4 evangelios, debemos reconocer que el único evangelista que recoge lo más cercano posible al momento de la resurrección es Mateo. En ese pasaje que acabamos de leer se encuentran detalles que ningún otro de los evangelistas recoge. ¿Por qué Mateo nos narra los eventos que sucedieron justo antes de la llegada de las mujeres a la tumba esa madrugada? Y aunque no sabemos a qué hora resucitó Jesús realmente, él recoge unos detalles que los demás evangelistas no hacen. Es bastante probable que esos detalles se conocieran luego porque en el avivamiento que tuvo lugar cuando el Espíritu Santo descendió allá en el aposento alto, en Hechos de los Apóstoles, en ese avivamiento se convirtieron muchos sacerdotes. Dice la Biblia en el libro de Hechos, capítulo 6, versículo 7, que crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Entonces, es probable que todos esos detalles, esas historias, las conociera Mateo por esa conversión de los sacerdotes. Pero lo impactante del relato de Mateo es descubrir que los eventos en torno a la tumba vacía no fueron eventos al azar. Todo estaba perfectamente planeado para mostrar el poder de Dios.
fueron eventos hechos para revelarnos el poder de la resurrección. Y así se llama este mensaje en el día de hoy, el poder de la resurrección. Veamos entonces cada uno de los eventos que narra Mateo en el pasaje para mirar con detalle el poder de la resurrección que está revelado en cada uno de ellos. Hablaremos de unas mujeres que madrugaron, de un terremoto, de un ángel que descendió del cielo, de una guardia aterrorizada y de unas mujeres que se convirtieron luego en mensajeras del reino de los cielos. Veamos entonces en primer lugar el poder de la resurrección en unas mujeres que madrugaron. Volvamos a leer el versículo 1. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Mira, las mujeres siempre hicieron parte importante del ministerio terrenal de Jesús. Veamos algunos ejemplos, algunos antecedentes bíblicos. Las mujeres viajaban habitualmente con el grupo que acompañaba a Jesús. Ellas acompañaban a Jesús en sus giras de predicación y sostenían económicamente su ministerio. Eso lo dice Lucas capítulo 8 versículos 1 al 3. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Jesús andaba de gira en su ministerio de predicación. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. Las mujeres también viajaron a Jerusalén para esa última Pascua que Jesús estuvo en la tierra. Y ellas estuvieron presentes en la escena de crucifixión. Mateo 27, versículos 55 y 56. Estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea sirviéndole, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Ellas estaban allí en la crucifixión. Las mujeres ya habían estado antes en el sepulcro. Esa madrugada no era la primera vez que ellas estaban allí. En Mateo capítulo 27, versículos 57 al 61, él nos narra el momento en el cual José de Arimatea colocó el cuerpo de Jesús en el sepulcro. Pero el versículo 61 recalca que ellas estaban allí para ver dónde había sido colocado el cuerpo del maestro. Y estaban allí María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro. Las mujeres no eran las únicas que estaban pendientes de ese evento, de ese momento en el cual Jesús fue sepultado. Parece extraño, pero otro personaje también estuvo allí en el sepulcro junto con José de Arimatea y las mujeres. Y eso lo encontramos en Juan, capítulo 19, versículos 39 y 40. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y aloes como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Nicodemo también estuvo allí. Las mujeres hicieron preparativos antes de que comenzara el día de reposo, que normalmente para el judío comienza a las 6 de la tarde del viernes. Ellas hicieron los preparativos necesarios para ir a ungir el cuerpo de Jesús una vez terminara el día de reposo. Ellas reposaron como ordenaba la ley, pero tenían el propósito de ir a ungir, a terminar el rito del embalsamamiento conforme lo hacían los judíos ese primer día de la semana, o sea, para nosotros el domingo. Eso lo encontramos en Lucas 23, versículos 55 y 56. Dice, y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo.
y vueltas prepararon especias aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Pero ellas estaban preocupadas. Madrugaron el domingo, pero iban pensando quién les iba a remover la piedra que estaba colocada a la entrada del sepulcro. Marcos 16:3. Pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Ellas iban preocupadas. Y miren, hasta aquí hemos leído todos los detalles que nos aportan los otros evangelistas sobre ese momento previo a la resurrección de Jesús con respecto a la participación de un grupo de mujeres en esos eventos. Y por eso entendemos que muy probablemente el grupo de mujeres era más grande, aunque Mateo solo menciona a María Magdalena y a la otra María. Y a lo mejor estas mujeres fueron llegando desde los diferentes lugares donde estaban alojadas en Jerusalén y en los lugares cercanos, en sus alrededores. Pero lo que sí nos queda claro es que esa mañana de resurrección las mujeres se acercaron al sepulcro porque tenían la intención de ir a ungir el cuerpo de Jesús. Ahora miren, ellas creían estar haciendo preparativos para completar el rito del embalsamamiento conforme lo hacían los judíos, que ya Nicodemo había comenzado, como hemos dicho. Pero en realidad era el Señor el que estaba preparando el escenario para demostrar ante ellas el poder de la resurrección. También podemos pensar que ellas iban muy tristes por la muerte de Jesús y creían estar haciendo lo correcto, lo que debían hacer, lo que la costumbre judía indicaba. ¿Saben? A veces creemos que los planes son nuestros, pero si consultamos la voluntad del Señor, si nos movemos dentro de ella, encontramos que en realidad es el mismo Señor quien ha venido diseñando el momento exacto, los puntos exactos en los cuales vamos a recibir una demostración del poder de Dios. ¿Cómo encontraron estas mujeres cuando llegaron a la tumba? Ellas se encontraron de frente con el poder de la resurrección. Estas mujeres nos recuerdan que debemos hacer los preparativos necesarios, debemos estar preparados, apercibidos, como dice la Biblia, todo el tiempo, porque en el momento menos esperado nos podemos encontrar el mismo poder que levantó a Jesús de entre los muertos, el poder de la resurrección. Y otra enseñanza que ellas nos dejan es que estas mujeres no perdieron de vista ningún detalle de la vida de Jesús se escapó de ellas. Siempre estuvieron allí cerca de Jesús, en el desarrollo de su ministerio, en cada viaje, en su muerte, en la crucifixión, en el sepulcro, viendo cómo colocaban y dónde colocaban el cuerpo de Jesús. Y luego, el primer día de la semana, se anticiparon a todas las demás personas, se anticiparon a todos los demás eventos y por eso fueron las primeras en darse cuenta que Jesús había resucitado. Por eso el Padre las privilegió y por eso fueron las primeras en disfrutar y admirar el poder de la resurrección. Mis hermanos, al igual que estas mujeres, debemos vivir la vida cerca de Jesús, seguirlo de cerquita, hacer los preparativos necesarios, no perdernos de vista los detalles, para no pasar por alto los momentos en los cuales podemos ver, disfrutar y admirar en nuestras vidas el poder de la resurrección. Ellas lo hicieron y por eso fueron las primeras en darse cuenta, fueron las primeras en comprender el poder de la resurrección. Ahora veamos el poder de la resurrección cuando ocurrió un terremoto y apareció un ángel. La resurrección de Jesús provocó dos tipos de movimiento. Uno físico, representado por un terremoto, y otro espiritual, porque un ángel bajó del cielo. Hablemos primero del movimiento físico, que fue un terremoto. El versículo 2, en la parte A, dice simplemente, y hubo un gran terremoto.
es el único anuncio que nos hace el versículo. Y ningún otro de los evangelistas recoge ese detalle. ¿Qué ocurrió? Ese detalle ocurrió para evidenciar que algo de suprema importancia estaba ocurriendo en el mundo espiritual. Por lo general, los grandes eventos del mundo espiritual son anunciados por el Señor con otro evento en el mundo físico, con algún fenómeno físico. Y veamos algunos ejemplos bíblicos para que usted tenga una idea. Cuando el Señor habló con Moisés allí en el monte Sinaí, ante los ojos del pueblo que estaba acampado allí al pie del monte, dice la Biblia en Éxodo capítulo 19, versículos 16 y 18, aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y el 18 dice, todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego. La presencia del Señor sobre el monte hizo que aparecieran truenos, relámpagos, centellas, todo esto un espectáculo de luces en el cielo. Otro ejemplo fue el nacimiento de Jesús, que fue anunciado a unos magos de Oriente mediante una estrella que ellos siguieron hasta Belén. Mateo 2, versículos 1 y 2. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. El nacimiento de Jesús fue anunciado mediante el nacimiento de una estrella. Un tercer ejemplo fue cuando Jesús murió, que también tembló y ocurrieron otras cosas que están narradas en Mateo capítulo 27, versículos 51 y 52. Miren lo que pasó. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Eso ocurrió cuando Jesús murió, apenas unas horas antes de este evento que estamos hablando en el día de hoy, cuando estas mujeres llegaron a la tumba en la madrugada. Y también cuando Pablo y Silas estaban encarcelados en Filipos, el Señor usó un terremoto para liberarlos y sacarlos de la cárcel. En Hechos capítulo 16, versículos 25 y 26 dice, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Y mire lo que pasó. Y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. La resurrección de Jesús produjo un movimiento físico evidenciado por un terremoto, porque los grandes movimientos espirituales por lo general tienen una manifestación física. Y en medio de esas manifestaciones físicas se sueltan cadenas de opresión y suceden cosas que nosotros no alcanzamos a comprender en el mundo espiritual. Mi hermana en la carne y hermana en la fe, Belkis Josefina, dice, voy a citarla textualmente, yo le tengo respeto a los temblores, a los terremotos, a los fenómenos naturales en general, pero para mí son manifestaciones del poder de Dios y en medio de ellos ocurren cosas espirituales que no alcanzamos a dimensionar. Y yo estoy de acuerdo con mi hermana Belkis, porque acabamos de leer en la Biblia varios ejemplos de lo que sucede cuando hay un evento espiritual grandioso. Siempre se ve reflejado en un evento físico. Sin embargo, volviendo al pasaje de Mateo 28, encontramos que si hubo un movimiento físico es porque hubo un movimiento espiritual. Vamos a leer la segunda parte del versículo 2 hasta el 3 en Mateo 28. Porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. El movimiento espiritual que estaba ocurriendo en ese momento
también se evidenció en que un ángel bajó del cielo y se dejó ver en forma corporal. Pero ahora vamos a observar un detalle. El movimiento físico fue consecuencia del movimiento espiritual. Miren la traducción en Nueva Versión Internacional. Dice, sucedió que hubo un terremoto violento porque un ángel del Señor bajó del cielo. El terremoto ocurrió porque un ángel bajó. Estaba ocurriendo algo espiritual y eso se dejó ver en un terremoto, en algo físico, porque el ángel bajó del cielo. Y el aspecto del ángel era impresionante, parecía un relámpago. Y eso significa que todo él brillaba, su rostro brillaba y sus vestidos eran blancos como la nieve. Y este ángel que bajó del cielo ejecutó 4 acciones. El ángel, descendió del cielo, obviamente. Venía directamente de la presencia del Señor. Él traía una misión, porque los ángeles son mensajeros del Señor a favor nuestro, dice la Biblia en Hebreos. Este ángel tenía una misión para ejecutar la voluntad de Dios sobre la tierra en ese momento. Y el ángel se posó en la tierra, y no en cualquier lugar de la tierra. Él descendió y se posó frente a la tumba donde había sido puesto el cuerpo de Jesús. Y ese ángel removió la piedra del sepulcro. José de Arimatea había colocado esa piedra allí a la entrada del sepulcro el día que Jesús fue sepultado. Pero al día siguiente, por solicitud de los sacerdotes judíos, esa piedra fue sellada por las autoridades romanas. Y eso lo leemos en Mateo 27, 66. Dice, entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Esa piedra había sido sellada por las autoridades romanas, pero el ángel la removió. El ángel se sentó sobre esa piedra en señal de victoria. La resurrección de Jesús es el triunfo sobre cualquier poder terrenal, sobre cualquier gobierno o autoridad terrenal. Llámese Roma o llámese Sanedrín, sea una autoridad civil o espiritual. El ángel rompió los sellos romanos que el Sanedrín judío había pedido a la autoridad romana que colocara allí en esa piedra. Por otro lado, la piedra también era la barrera entre la muerte y la vida. Por eso era necesario removerla. Habían varias razones espirituales para remover esa piedra y las vamos a mirar rápidamente en la Biblia. Y la primera es que la muerte no pudo retener a Jesús. El sepulcro no pudo retener a Jesús. Primera de Corintios 15, 54 y 55. Dice, sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Y otra razón espiritual es que Jesús venció la muerte para librarnos a nosotros del temor de la muerte. Hebreos 2, versículos 14 y 15, lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Dice, por tanto, ya que ellos son de carne y hueso, Él también compartió esa naturaleza humana para anular mediante la muerte al que tiene el dominio de la muerte, es decir, al diablo, y librar a todos los que por temor a la muerte estaban sometidos a esclavitud durante toda la vida. Jesús venció a la muerte para librarnos a nosotros del temor a la muerte. Y una tercera razón espiritual es que Cristo está vivo y por eso tenemos esperanza de vida eterna con Él. Apocalipsis 1, versículos 17 y 18. Cuando Juan tuvo una visión de Jesús, cayó como muerto, dice el pasaje, a sus pies. Pero también cuenta que Jesús puso su diestra sobre mí, este es el relato de Juan, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades.
Y eso significa que podemos vivir con Él también por los siglos de los siglos. Y una última razón espiritual es que el poder de la resurrección ahora reside en nosotros mediante el Espíritu Santo de Dios que vive en nosotros para hacernos vivir juntamente con Él. Romanos 8:11. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. El Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, vive en ustedes. Y así como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos, Él dará vida a sus cuerpos mortales mediante el mismo Espíritu, quien vive en ustedes. Nosotros vamos a vivir con Él, juntamente con Él, porque ya el Espíritu Santo de Dios reside en nosotros. El poder de la resurrección hace posible que algunas cosas que aparentemente están muertas vuelvan a la vida, puedan resucitar. Cosas que ya están desahuciadas o que ya no sirven. Ellas pueden volver a tener vida por el poder de la resurrección. Un cuerpo enfermo, unas finanzas quebradas, un hogar destruido, todo puede volver a tener vida en el poder de la resurrección. Todas las cosas que nos preocupan, todas las cosas que vemos sin solución, tienen esperanza. ¿Dónde tienen la esperanza? ¿Dónde podemos tener esperanza nosotros como cristianos? En el poder de la resurrección, en un Cristo que resucitó, en un poder capaz de resucitar a Cristo de entre los muertos. Por tanto, es capaz de resucitar cualquier cosa que aparentemente esté muerta. Y el siguiente evento que vamos a considerar en torno a la resurrección de Jesús es cómo el poder de la resurrección afectó las vidas de unos guardas aterrados. Versículo 4. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. La resurrección de Jesús causó un efecto negativo en esa guardia que fue colocada a la puerta del sepulcro y que se encontraron con el ángel cuando el ángel bajó. Ya dijimos que esa guardia había sido colocada allí por Pilato a solicitud de los principales sacerdotes judíos. Y la finalidad de esa guardia era evitar que los discípulos robaran el cuerpo de Jesús y luego dijeran que había resucitado. Volvamos a leer lo que dice Mateo 27, versículos 65 y 66. Y Pilato les dijo: ahí tenéis una guardia, id, aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Esos guardias, cuando vieron al ángel, se aterraron al punto de quedar paralizados por el miedo. Tenían la posibilidad de ser los primeros en admirar qué estaba pasando en el mundo espiritual. Tenían la posibilidad de ver que un fenómeno estaba ocurriendo, algo extraordinario delante de sus ojos, pero se asustaron al punto de quedar como muertos. Y la verdad es que no podemos criticarlos duramente. Tal vez nadie está preparado para ver un ángel en esas condiciones en las cuales ellos estaban, a esas horas de la noche, y frente a una tumba, y no a cualquier tumba. Ellos estaban frente a la tumba de un personaje controvertido en su época, como fue Jesús. Sin embargo, en defensa de ellos, podemos decir que ellos no eran seguidores de Jesús. No había ni una pizca de fe en ellos, porque era una guardia romana, eran romanos. Y estos hombres tenían corazones duros, como podemos ver por algo que sucedió después, cuando fueron a presentar su informe ante los sacerdotes judíos, que eran los que lo habían colocado allí. Según el relato de Mateo 28, más adelantico del pasaje que acabamos de leer, fueron sobornados con una gran cantidad de dinero por los sacerdotes judíos para que dijeran: sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Un soldado romano no podía quedarse dormido mientras estaba de guardia, porque el castigo era la pena de muerte. Sin embargo, ellos no tuvieron ningún temor de mentir, porque tenían un corazón endurecido y corruptible.
Además, los sacerdotes prometieron ayudarles en caso de que Pilato los llamara a juicio por haberse quedado dormidos. Y eso no fue todo. Esos guardias, además de dejarse sobornar, también ayudaron a difundir la noticia mentirosa que se inventaron los sacerdotes sobre el cuerpo de Jesús, que los discípulos lo habían robado para negar la resurrección, para decir, que los discípulos lo habían robado para decir que había resucitado. Mateo 28:15. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Pero ¿saben qué? Nosotros no somos muy diferentes de ellos, porque con un corazón humano no arrepentido seríamos capaces de muchas cosas, porque el corazón del hombre es engañoso, dice la Biblia en Jeremías. Engañoso es el corazón del hombre más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Ha sido el Espíritu Santo de Dios quien nos ha convencido de pecado, de justicia y de juicio. Por eso nosotros hemos llegado a los pies de Jesús arrepentidos por nuestros pecados. De otra manera no sería posible. Debemos reconocer que algunas personas, aún viendo, aún experimentando el poder de Dios, lo van a negar. Por diferentes razones. Podrán ver el poder de la resurrección, pero optarán por negarlo y no dejar que ese poder afecte sus vidas para bendición. Eso fue lo que le sucedió a esa guardia romana. Y con otros nos ha sucedido que creíamos que caminaban con nosotros, pero luego les hemos visto darle la espalda al Señor. Han puesto la mano en el arado, pero han mirado atrás, negando el poder de la resurrección. Y otros son como la tierra dura de junto al camino en la parábola del sembrador. La verdad del Evangelio parece no penetrarles. Llevamos tiempos hablándoles del Señor, pero estas personas tienen un corazón endurecido. Parece que es imposible que vean el poder de la resurrección y el Evangelio de Jesús. Pero ahora veamos cómo el poder de la resurrección afectó las vidas de María Magdalena y de el grupo de mujeres, convirtiéndolas en mensajeras del reino. Contrario a los guardias, la resurrección de Jesús causó un efecto muy positivo en la vida de las mujeres que fueron a visitar la tumba de Jesús. Ellas sí tuvieron temor del ángel, pero el ángel se había quedado esperándolas para comunicarles algo bien importante. El ángel las tranquilizó mostrándoles comprensión. Versículo 5. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. Y en momentos de angustia, ¿cómo es importante que alguien nos transmita tranquilidad y paz? Y el ángel necesitaba que ellas estuvieran tranquilas por todo lo demás que les iba a decir a continuación. El ángel les explicó: no está aquí, pues ha resucitado como dijo. Jesús había anunciado su muerte en 3 ocasiones, pero siempre al final del anuncio él decía: y voy a resucitar al tercer día. Pero de pronto a eso no le prestaban atención. Por eso era necesario que el ángel se lo recordara a las mujeres. Y el ángel también les resolvió las dudas. Les dice: venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Y esa fue una prueba indubitable de la resurrección de Jesús. No quedó lugar a la duda después de ver que el cuerpo de Jesús ya no estaba en esa tumba donde ellas mismas lo habían visto colocar. El ángel también les encargó una misión. Y esta misión tenía 2 partes. Dar la noticia de la resurrección por un lado. Dice: e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Esa noticia fue dada inicialmente a los discípulos, pero se esparció por el mundo entero hasta llegar a nosotros hoy en día. Estas mujeres fueron las primeras en proclamar el poder de la resurrección. La segunda parte de la misión era hacer la convocatoria para una reunión.
Y he aquí, va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. Ellas fueron las encargadas de hacer la convocatoria para cumplir una cita con Jesús resucitado en Galilea. Cita que ya el Señor previamente les había hecho antes de morir, pero que tal vez todo mundo había olvidado. Y está en Mateo 26, 32. Pero después que haya resucitado, dijo Jesús, iré delante de vosotros a Galilea. Era una cita que ya estaba hecha, pero a todos se les borró de la memoria. Entonces el ángel se lo recuerda a estas mujeres para que ellas se conviertan en unas voceras y para que convocaran a esa reunión. Y ellas cumplieron muy bien los dos encargos que el ángel les dio. Y se convirtieron de esa manera en mensajeras del poder de la resurrección. Y más adelante nos encontramos a los discípulos volviendo a Galilea para cumplir esa cita sobre un monte, que fue lo que el Señor les había dicho. En el versículo 16, en Mateo 28, dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Volver a Galilea era como volver a casa, porque allí quedaba el hogar que habían compartido con Jesús durante 3 años. Encontrarse con Jesús resucitado en ese lugar, en ese monte, los obligó a reenfocar su ministerio a la luz del poder de la resurrección. Y es por eso que en ese lugar justamente Jesús les encarga a ellos y a nosotros lo que llamamos la Gran Comisión. Ese reenfoque a la luz del poder de la resurrección les hizo aceptar su llamado con una nueva visión, con nuevas fuerzas, con nuevas esperanzas. Pero todo ocurrió porque unas mujeres que comprendieron el poder de la resurrección se dieron a la tarea de anunciar las buenas nuevas de la resurrección. Y también se dieron a la tarea de convocar a los discípulos para un encuentro con Jesús resucitado. Y el Señor sabía que ellas cumplirían su encargo a cabalidad, porque al final el ángel les dijo: he aquí os lo he dicho. O, como dice la Nueva Versión Internacional, eso vine a decirles. ¿Saben qué? Siempre podremos permitir que el poder de la resurrección nos afecte positivamente, como sucedió con estas mujeres, y que ese poder nos lleve a la acción, no a quedarnos petrificados como los guardias. Y por eso, mis hermanos, debemos procurar un corazón enseñable, un corazón humilde, que escuche la voz de Dios y esté dispuesto a obedecer. Así no comprendamos muy bien todo lo que está sucediendo. Solo debemos comprender el poder de la resurrección para reenfocar nuestra vida a la luz de ese poder extraordinario, el poder de la resurrección. Yo te invito a que allí donde estás inclines tu rostro, porque hoy celebramos que Jesús resucitó y hemos visto cómo el poder de la resurrección afectó las vidas de un grupo de mujeres, de unos guardas romanos y de los discípulos en general, hasta llegar a nuestras vidas. Cierra tus ojos allí donde estás y piensa por un momento, ¿cómo vamos a permitir que el poder de la resurrección afecte nuestras vidas hoy? ¿Cómo se lo vamos a permitir al Señor en este día donde celebramos el poder de la resurrección? Aprovechemos para tener un encuentro con Jesús, para reenfocar nuestras vidas. Habla con el Señor allí donde estás y dile al Señor que hoy escoges no perder de vista ningún detalle, como hicieron estas mujeres que estaban apercibidas en todo y por eso tuvieron el privilegio de ser las primeras en comprender el poder de la resurrección. Dile al Señor allí donde estás: yo quiero estar allí, Señor, cerquita de ti, no perderme ningún detalle. Quiero escuchar tu voz, quiero seguir tus pisadas allí de cerquita. Quiero obedecerte, ayúdame a obedecerte. Hoy también hemos dicho que hay esperanza para nosotros en el poder de la resurrección. Por eso te invito
que allí con tus ojos cerrados, tu rostro inclinado, coloques delante del Señor todas aquellas cosas que están aparentemente muertas, aquellas cosas por las cuales has venido clamando por un milagro. Hoy el Señor las puede resucitar. El mismo poder que resucitó a Jesús de esa tumba puede resucitar todo aquello que está muerto y por lo cual has venido clamándole al Señor. Yo no sé qué es, tu hogar, tus finanzas, un hijo en las drogas, un nieto en las drogas. Yo no sé qué cosa puede ser, pero el Señor lo puede volver a traer a la vida por el poder de la resurrección de Jesús. Y si la incredulidad ha estado afectando tu vida, como la puede afectar a cualquiera de nosotros, también es el momento de decírselo al Señor, para no quedarnos paralizados de miedo, como se quedaron paralizados estos guardias ante el poder de la resurrección. Preséntale al Señor allí tu corazón, para que Él derrame el poder de la resurrección sobre él. Y dile: Señor, yo quiero ser como ese grupo de mujeres. Quiero ser el portavoz de buenas nuevas para el mundo. Quiero promover un encuentro personal contigo para que el poder de la resurrección sea una realidad en las vidas de mi familia, de mis amigos, de mi vecindario, de Colombia entera. Dile: Señor, yo quiero ser ese mensajero del poder de la resurrección. Y ahora dale gracias al Señor. Dale gracias por mostrarnos hoy el poder de su resurrección. Gracias, Señor, porque ese poder ahora es nuestro. Es nuestro por la acción del Espíritu Santo de Dios que vive en nosotros. Te adoramos, Señor. Te bendecimos. Te damos muchas gracias por el poder de la resurrección. Honramos tu nombre. Bendecimos tu nombre. Agradecemos tu sacrificio en la cruz. Y celebramos, Señor. Hoy celebramos tu victoria. Hoy celebramos el poder de la resurrección. El Señor te bendiga, iglesia.